es tan importante porque es una acción altamente, altamente meritoria, ¿no? Sí. Claro, tú alguna vez me decías, me dabas a clases en lo personal y lo cual tengo en mi corazón, como muchas otras momentos que hemos pasado juntos, y me explicabas que el mayor alto de los méritos era el iluminarte tú primero, ¿no? Antes de hacer muchas cosas. Entonces yo me he dedicado a eso, la verdad. Ahí la llevo. Sí, no, qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias, Miguel. Sí, sí, Gracias, Miguel. sí. Es que es muy interesante porque, desde luego, mientras más avanza uno en Bhavana, en el cultivo de la mente, eh, las acciones que uno hace con respecto a otros, se va minimizando el daño, ¿no? Son más acertadas, son más, se encaminan mejor, la interacción es más positiva, etcétera, etcétera, ¿no? Porque cuando uno no tiene sabiduría, sí, a veces tiene uno mucho entusiasmo por ayudar, pero a menudo eso se torna en una serie de desastres, ¿no? Entonces sí, lo primero es atenderse uno mismo y erradicar de uno mismo las impurezas, ¿no? En la medida de lo posible, porque esa va a Exacto, ser la mejor forma de ayudar a los demás, ¿no? Entonces sí es, exacto. aunque claro, hay muchos que ven a este tipo de practicante como egoísta, ¿no? O demasiado recluido, etcétera, ¿no? Puede ser, esa es la impresión, pero en realidad no es así. Claro. Bueno, entonces la sesión pasada tuvimos el problema de que el sonido estaba muy mal en la transmisión, entonces decidimos que para esta sesión íbamos a revisar nuevamente el material que había yo presentado en la sesión anterior, pero lo vamos a hacer en una forma un poquito más informal con, con la hojita. Sí, yo espero que muchos de ustedes tengan la hojita sí, el documento que se les envió por WhatsApp, ¿no? Si no lo tienen, no se preocupen, simplemente pueden ir escuchando y vamos interaccionando. La idea, bueno, aquí desde luego eh, hay mucho que decir, puede uno irse por una serie de vertientes, pero la idea, la idea principal o la intención que tenía yo inicialmente es mostrarles cómo estos tres suttas, el Upanishad Sutta, el Samadhi y el Abhidya Sutta, embonan perfectamente en términos de sus secuencias causales, ¿no? Es una cosa muy interesante porque no, nos permite tener una idea mucho más amplia que simplemente considerar cada sutta individualmente, ¿no? Realmente cuando combinamos los tres, tenemos un panorama muy, muy, muy amplio del, de la de lo que es el origen condicionado del sufrimiento y de su cese, ¿no? Entonces, esa fue la intención. Entonces, y por supuesto, al juntar los tres suttas, realmente lo que estoy juntando son el mero esqueleto, la lista de factores causales en el orden en el que aparecen en los suttas. Entonces, es un hiper resumen. Entonces, voy a empezar a hacer la descripción, pero voy a empezar no desde el principio, sino desde el final, desde el Abhidya Sutta, y después de ahí me paso al Mahanidana y después concluyo con el Upanishad. Entonces voy a leer toda la secuencia causal y ya después discutiremos puntos particulares. Entonces, en el Abhidya Sutta, Anguttara 1061 inicia diciendo que debido a que uno no se asocia con personas buenas, es decir, con personas nobles, uno no escucha el verdadero Dhamma. Al no escuchar el verdadero Dhamma, entonces no surge la fe, hay carencia de fe o confianza o convicción razonada, como también
a veces se traduce en el sentido budista lo que es la fe. Al no haber fe, no surge cuando hay carencia de fe, hay una consideración inapropiada de las cosas, y voy a regresar a eso más adelante. Cuando no hay consideración apropiada de las cosas, entonces hay una falta de atención plena con comprensión clara. Al no haber esto, entonces se da la ausencia de restricción sensorial. No hay restricción sensorial, y debido a que no hay restricción sensorial, entonces surgen los tres tipos de mala conducta, propiamente mala conducta mental, mala conducta verbal y mala conducta física. Bien, cuando esto se da, entonces surgen los impedimentos, se afianzan los impedimentos en la mente, o paralelamente decimos que las corrupciones se establecen. La corrupción del deseo sensorial, la corrupción del ser o existencia, y la corrupción de la ignorancia. Bien, habiéndose así afianzado, entonces pasamos a al siguiente sutta. Habiéndose afianzado las corrupciones o los impedimentos, la ignorancia queda bien establecida. Y la ignorancia, como sabemos, es lo que perpetúa el sufrimiento de los seres. Y teniendo como condición a la ignorancia, se dan las formaciones volitivas, es decir, las, uh, eh, las acciones kármicas, los karmas nuevamente mentales, verbales, físicos, y eso da lugar a la conciencia propiamente en un sentido específico. Hablamos si consideramos las formaciones volitivas de la vida pasada, esas son las que determinan la conciencia de reenlace en la nueva vida durante el renacimiento. Habiendo surgido esa conciencia, entonces como condición surge la mentalidad materialidad. Esa materialidad es todo el conjunto psicofísico que constituye a los seres en los diversos órdenes de la existencia, sin el factor de conciencia. Ahora, con la mentalidad, con esta mentalidad, materialidad como condición, surge la base sextuple. La base sextuple es como ya saben ustedes, las bases sensoriales que nos permiten la interacción con el mundo externo e interno, ¿sí? Con el surgimiento de la base sextuple surge el contacto. Con el contacto como condición surge la sensación, y con la sensación como condición surge el deseo o el anhelo o la avidez, como quieran traducirlo. Y varias veces hemos recalcado que en la secuencia del origen dependiente, este enlace entre sensación y anhelo es el crucial, eh, por lo que concierne a un practicante. Es el aspecto, es la única parte de la secuencia en la que puede haber una intervención para que no necesariamente a partir de la sensación surja el deseo. Y habíamos dicho también que en la sesión pasada que precisamente estos mismos suttas que estoy mostrando dan la clave para lo que se tiene que hacer para romper ese nexo entre sensación y anhelo. Y por la parte de la Villa Sutta, lo que interviene para que se rompa ese enlace causal es el desarrollo de, eh, de cosas como la fe, precisamente, que ya revisamos, la consideración apropiada o yoniso manasikara, la atención plena con comprensión clara y el ejercicio de la restricción de las facultades sensoriales. Entonces, esas son las cosas que al aplicarlas eh, pueden disminuir la fuerza del enlace o propiamente romper ese enlace, cosa que es lo que sucede con un arahant. En el arahant ya la sensación no da lugar al surgimiento del deseo.
El seca, la persona que está en entrenamiento, eh, no, no cercena del todo ese eslabón, pero sí lo debilita sustancialmente. Bien, entonces continuando, eh, con el anhelo o deseo como condición surge el apego, y con este como condición surge la existencia en los diversos órdenes, los tres grandes órdenes de existencia que ya saben ustedes son el mundo del deseo sensorial, el mundo de la materia sutil y el mundo inmaterial. Esos son los tres grandes órdenes en los que los seres se acomodan para tomar una existencia renovada. Dado esto, y claro, por supuesto que esta existencia, llamada así, tiene que ver con los karmas que dan lugar precisamente a ese posicionamiento existencial. Entonces, basado en esos karmas particulares, uno nace, uno renace en cualquiera de los tres órdenes mencionados. Y con el nacimiento como condición, ya lo hemos visto también, surge el sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando los seres nacen es inevitable que tengan que envejecer, enfermar y morir. Y esos son tres aspectos muy prominentes del sufrimiento. Entonces, ese es el problema de tener que renacer, es que se renueva el sufrimiento. Pero aquí lo interesante, de aquí pasamos al Upanishad Sutta. El Upanishad Sutta en su secuencia dice que el sufrimiento es la causa del surgimiento de la fe. ¿Sí? Ahora, este es un punto, y ese es un punto, ¿qué podríamos decir? Más allá que curioso, más allá que interesante, porque eh, el practicante budista, cuando entiende esto, eh, entiende que el sufrimiento es una condición, ¿sí? No se apabulla, por decirlo así, cuando sufre, porque entiende que ese sufrimiento es precisamente lo que el aliciente que tiene para hacer las cosas que surgen de la fe, ¿sí? Que surgen de Sada. Gracias a Sada, uno puede establecerse en las demás facultades. Sada es la primera facultad espiritual, llamada así. Y las otras son la energía, el esfuerzo, la atención plena, la concentración y la sabiduría. Entonces, cuando hay lo que detona el desarrollo de estas facultades espirituales es precisamente la fe, porque a través de la fe uno ejerce el esfuerzo precisamente para salir del sufrimiento. Es porque sufrimos que queremos eh, sobreponernos a él, eliminarlo en lo posible, y sabemos, de acuerdo con la enseñanza del Buda, que lo que tenemos que hacer es, entre otras cosas muy importantes, es esfuerzo. Haciendo esfuerzo, uno desarrolla atención y concentración, que son las siguientes dos facultades espirituales. Pero aquí hay una cosa muy interesante. Esfuerzo, atención y concentración son un trípode. Son el trípode que constituye Sama Samadhi, esa parte del noble óctuple sendero, la llamada concentración correcta, Sama Samadhi. Entonces, es muy interesante porque en el Vimutti Maga, que es un texto antiguo, que es parte del canon, hay una definición que es la definición que a mí me parece la más genial de lo que es la concentración. Este Sama Samadhi dice el Vimutti Maga que el equilibrio apropiado entre el esfuerzo
y la atención es la concentración. El equilibrio apropiado entre el esfuerzo y la atención, es decir, atención plena, sati, es la concentración, samadhi. Entonces, virilla, sati y samadhi. El equilibrio entre virilla y sati es lo que produce la concentración. Sabemos muy bien que en la práctica, cuando hay demasiado esfuerzo, cuando ese equilibrio no se da, hay mucho esfuerzo, mucho entusiasmo, pero la atención propia o atención plena es débil, entonces la mente entra en un estado de agitación. Lo converso, cuando el esfuerzo es débil y pudiera haber algo de atención, pero si el esfuerzo es débil, entonces viene el impedimento del letargo, torpeza mental, la somnolencia, ¿sí? Entonces, cuando se da el equilibrio apropiado, ¿sí? Entra uno digamos, en ese, en ese perfecto balance que permite que surja la concentración. Entonces, de esta forma, uno desarrolla esa parte del noble octuple sendero, teniendo esa consideración, pero eso viene de la fe, regresando a la descripción del sutta, ¿no? Ahora, lo que no menciona aquí el sutta, porque digamos que se salta unos cuantos pasitos, porque ya saben que el Buda expone de acuerdo al auditorio. En la secuencia está marcado que el sufrimiento es la causa para el surgimiento de la fe, y la fe es la causa para el surgimiento de lo que llaman alegría o pamoya, alegría. Se traduciría un poquito más como satisfacción, más que alegría, pamoya. Es una palabrita pali ahí que, que hay que considerar. Eh, lo que este sutta no menciona es que cuando se establece la fe, entonces también hay un incentivo para seguir los preceptos, para establecerse en la virtud. Entonces, habiéndose establecido la fe, uno sigue los preceptos, uno atiende al desarrollo de la virtud, que es sila, ¿sí? Y como ustedes saben, ese sila está ahí mismo en el noble octuple sendero, es lenguaje correcto, acción correcta y modo de vida o de subsistencia correcto. Cuando hay, cuando hay ese sila, y ese sila, si ese sila se rompe, si ese sila se rompe, da lugar a remordimiento. Y el remordimiento es un estado increíblemente insidioso de la mente que no le permite desarrollarse. Pero cuando se sigue sila al pie de la letra, entonces surge este pamoya, surge esta satisfacción, esta alegría, no me gusta mucho la traducción alegría, pero lo dejemos así, surge esta satisfacción porque Sila está limpia, no hay problemas con nuestro estatus moral. Y eso tiene un poder tremendo, tremendo, porque la confianza que da esa situación causa gozo, que es el siguiente factor. Teniendo esa satisfacción como base, surge el gozo. Y habiendo surgido el gozo, lo que sigue es la tranquilidad de la mente. Y recuerden, la tranquilidad ya es un factor de la iluminación, lo mismo que el gozo. Los dos son factores de la iluminación. Teniendo a la tranquilidad como causa, surge la felicidad sukha. Y sukha es un factor yánico, ¿sí? Entonces, todo esto está, y el gozo también, por supuesto, piti y sukha son factores yánicos. Entonces, todo se va
Aquí secuencialmente todo se va armando hasta que desemboca en la concentración. Nuevamente, debido a que hay felicidad, tranquilidad, gozo, la alegría de mantener sila, surge la concentración. Y este es el punto clave porque, de acuerdo con el sutta, teniendo a la concentración como condición, surge el Yata Bhuta Jnana Dasana, es decir, el conocimiento y visión de las cosas tal como realmente son. Es decir, la mente entonces, teniendo concentración, torna su modo perceptivo hacia Vipassana, hacia ver las cosas como realmente son. Y como realmente son, ya lo saben ustedes muy, muy bien. Son transitorias, son insatisfactorias y son impersonales. Entonces, de esa forma, uno escudriña la realidad, uno repetidamente la está viendo cuando entra en un estado de concentración y a medida que nos cae el 20, entonces surge el desencanto o nívida. ¿Por qué hay desencanto? Porque vemos que últimamente todo en la existencia, últimamente, es insatisfactorio, ¿no? En una forma general, surge entonces este desencanto con la existencia y ese desencanto es la causa del surgimiento del desapasionamiento o el o el que es sinónimo del cese del apego. Eh, el apego ya no se da. Y ese es precisamente, y ahí es donde se rompe otra vez eso ya marca el rompimiento de ese eslabón entre la sensación y el deseo. Una vez que se da el desapasionamiento, entonces ya lo demás va sobre ruedas, porque entonces se da la emancipación, o vimuti, cheto vimuti y paña vimuti, la, la, la emancipación de la mente y la emancipación por sabiduría. Básicamente, podríamos, así en forma muy, muy general, un poco burda, diríamos que la emancipación de la mente es la emancipación que surge de la concentración, de samatha, y paña vimutti es la emancipación que surge por sabiduría, es decir, por vipassana. Entonces, samatha y vipassana están así. En ese punto, entonces, surge el conocimiento y visión, que es Jnana Dasana Visuddhi, que es el conocimiento y visión de los agregados, de los agregados propiamente, uh, de su surgimiento y de su cese. Cuando uno entiende y ve, cuando uno ve y entiende este conocimiento y visión, eso marca la, propiamente la destrucción, con ese conocimiento se da la destrucción de las corrupciones, Kayasava, y eso es la entrada a Nirvana, el fin del sufrimiento, porque al quedar destruidas las corrupciones, ya que queda imposibilitada la mente para volver a tomar otro renacimiento, para continuar la ronda del samsara y de esa forma termina el sufrimiento. Entonces, básicamente, vemos como una cosa da lugar a la siguiente. Y esa es la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, repito, voy de regreso otra vez, insisto, en el eslabón entre la sensación y el anhelo. De acuerdo con el primer sutta, con el Abhijna Sutta, habíamos dicho que uno tiene que meter las condiciones de fe, consideración apropiada, eh, atención plena con comprensión clara y los 3 tipos de buena conducta. Y de acuerdo con el otro sutta, uno precisamente interpone en este eslabón la fe, la alegría, el gozo, la tranquilidad, la felicidad, la concentración, el conocimiento y visión de las cosas como realmente son, el desencanto, y eso desemboca en el desapasionamiento. Y así se rompe. Esa es otra forma de ver
el rompimiento de ese eslabón particular. Entonces, eso es precisamente lo que quería que vieran ustedes, que vieran todo el esquema de originación y de sus causas, ¿sí? Para, para, para tener realmente una visión global, general, y yo les recomiendo mucho que esta secuencia, esta lista, la memoricen, porque si lo hacen, entonces les va a ser muy útil en el momento de que ustedes en su meditación eh, eh, ejerciten el, el factor de iluminación de investigación del Dhamma. Esta es una secuencia muy apropiada para la investigación, porque básicamente abarca todo. Y así pueden ustedes tomarlo en general o pueden analizar por partes o relaciones particulares, pueden utilizarlas para su análisis y para desarrollo de conocimiento introspectivo. Entonces, es una vía de conocimiento introspectivo muy amplia, muy amplia. Y como lo dice el mismo Dhamma, como lo dice el mismo Buda en la instrucción, el factor de memorización es clave, es importante porque el factor de memorización es el que nos permite dar el paso de la aceptación reflexiva de una enseñanza. O sea, no podemos tener una aceptación reflexiva de una enseñanza si no podemos reflexionar en ella. Y no podemos reflexionar en ella si no la tenemos en la mente, si no la tenemos presente en la mente, ¿no? Por eso en nuestra tradición es tan importante la memorización y de hecho ustedes saben muy bien que los monjes y las monjas toda su vida eh, eh, están ejercitando esta memorización, ¿no? Todos los cánticos diarios son todos memorizados y tienen ese propósito precisamente, ¿no? El propósito es que en la meditación uno lo pueda traer a mente, los diferentes aspectos, ¿no? Y es una cosa fabulosa porque uno memoriza el Dhamma y, y el surgimiento del conocimiento introspectivo no sabe uno por dónde va a venir. Uno cree que está uno repasando lo memorizado, pero a menudo es en base a eso que surgen ciertas avenidas de percepción o de razonamiento, si ustedes quieren, que nos dan la clave, ¿no? Ese momento de eureka, ¿no? En donde nos damos cuenta directamente de lo que llamamos en inglés un insight, un momento introspectivo, ¿no? Una verdad introspectiva que contribuye precisamente a debilitar las raíces de lo malsano. Entonces, esa es la forma en la que uno practica, es la forma en la que uno practica y bueno, eh, también cabe mencionar que al haber ya terminado el Majjhima 9, que era el Samadhi Sutta, pues ya terminamos el análisis del entendimiento correcto, que es el factor eh, absolutamente necesario para poner en marcha la vía, ¿no? Para establecer la vía de la liberación. Les mencionaba desde la primera plática, ese es el aspecto crucial, ¿no? El tener ese entendimiento correcto, eso no llega de jalón, no llega por la mera memorización o por conocer los suttas, llega gradualmente, gradualmente a medida que en forma global desarrollamos la vía, ¿no? En un momento dado, simplemente el cambio sucede cuando las condiciones están ahí, surge, eh, surge el acceso a la vía, ¿no? En el caso del Sotapanna, ¿no? Bien, lo que nos corresponde es simplemente hacer la práctica, ¿no? Desarrollar la sabiduría
necesaria para que se establezca el entendimiento correcto. Y esto implica, desde luego, y creo que ya lo hemos mencionado varias veces, el desarrollo de 5 factores que son los que soportan esa sabiduría y que son sila, la moral, sutta, S-U-T-A, el estudio precisamente del Dhamma, el estudio del Dhamma, Sachaka, que es la discusión del Dhamma, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí, es el tercer factor de soporte de la sabiduría, esa discusión, Samatha y Vipassana. Entonces, esos 5 factores son en los que uno tiene que estar constantemente revoloteando alrededor de esos 5 factores para que la sabiduría continúe su ascenso gradual hasta que llegue el punto en que sucede el cambio de linaje. Entonces, es muy importante esto. Entonces, lo dejo ahí y no sé si tengan algún comentario o pregunta. Lo discutimos con mucho gusto. Sí, Juan. Gracias, Miguel. Pues nuevamente agradeciendo estos tres regalos, porque realmente eh, lo hemos estudiado o no voy a hablar en primera persona, pero somos partes de este grupo, como dije, de la tropa, que le hemos echado talacha, hemos intentado estudiar por diferentes maestros, tenemos acceso a diferentes enseñanzas, definitivamente. A veces unas se van a un lado, a veces otras se van a otro lado. Incluso uno cuando accesa a las enseñanzas, no todas las enseñanzas son realmente genuinas, porque las traducciones de que lo que se presenta no es lo correcto. Y yo me he dado mucha cuenta gracias a que he estado eh, estos últimos años pegado al venerable Nandicena, donde es como, es como otro mundo, Sí, ¿no? Es como otro mundo donde una vez escuché a un monje que decía, se tendrían que volver a escribir las enseñanzas del Buda, porque ahorita, aquí y ahora, hay monjes con un entendimiento más o menos correcto, con una traducción más o menos fiel. ujú, Y bueno, nosotros en México pues tenemos la traducción del Venerable Nandicena que es singular, o sea, no hay otro, no hay otro más sí, desde su perspectiva. pero tenemos la fortuna de que él es muy minucioso, ¿no? Así es, Y es así y es. es muy muy preciso, y realmente cada cosa que traduce está muy bien, desarrollada. Sí, y sobre todo él dice, todo tiene que estar, lo que vas a decir, tiene que estar soportado en todas las herramientas de la tradición. Claro, Y eso, por ejemplo, ahorita con estos sutas que nos has hecho favor de hacerlo de esta forma tan verdaderamente tan asequible, que a mí hace 8 días, hace 15 días que me dio el sufrimiento, cuando dijiste es que el sufrimiento lo podemos tomar como como una punta de lanza claro. para entrar y incrementar la fe. Y eso de verdad, desde hace 15 días ha rondado en mi cabeza, o sea, sí soy un poquito disciplinado, ¿no? Con la enseñanza, pero al estar revisando estas secuencias, así como la pusiste, porque ya los conocía por separado, pero, Sí, sí, pero sí, mi pregunta, por ejemplo, primero es agradecer, ¿no? Segundo por ejemplo, cucucha, el remordimiento. sí. Tú lo acabas de mencionar ahorita, aquí en el último Sutta, Upanishad Sutta, donde dices que No es porque no entre la está fe, explícito, no ajá, está entre la explícito. fe, exacto, Sí. entre la fe y Sila pudiera entrar ahí el remordimiento, ¿no? De hecho, sí, claro, cuando no hay cuando no hay sila, cuando Ajá, se rompe sila, entonces surge como condición, cuando no hay la condición es el rompimiento de sila. Esa es ajá, la condición para el surgimiento del remordimiento. sí, Y por, eso detiene todo eso detiene el autobús.
ahí se Y poncha la llanta y ya no sigue el asunto ajá, por un entonces, largo rato. claro, porque mi pregunta va en que durante muchos años, a lo mejor no he querido ejercitar cucucha en mi vida y entonces yo puedo decir, es que yo he asistido a retiros, he estado en tantas situaciones, he estado aquí, hicimos diplomados, hicimos todo, pero sin embargo, veo que mi práctica es estable, o sea, es sistemática, pero no veo un gran avance, por ejemplo, en la obtención de lo que acabas de decir, de esos insights Sí, donde te llega, donde te llega realmente después de estudiar Abhidhamma, sí, 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 sí. todos los, todo, Ujú. o sea, no encuentro en qué parte de mi práctica, si le dedico, o sea, le dedico su tiempecito con gusto, porque como dice el venerable Nanticena, cuando le agarras gusto a esto, ya Sí, nadie te para. no, no, no te para nada. Sea, ya no te para, o sea, ya no, Así yo es, prefiero quedarme a meditar aquí que irme al cine. De hecho, ni voy al cine, ni sí, teatro, ni nada, casi no. Pero bueno, sí, en ese momento en mi práctica, ¿por qué no he visto esa, esa incremento de insights sí, que puede dar, porque tiene que ser el resultado de una práctica sistemática? sí, desde luego, pero esa práctica tiene que ser global, tiene que incorporar todos los aspectos del Dhamma, ¿no? Y por eso no es es la práctica más difícil que pueda haber, porque lo que estamos abordando es el proyecto, eh, en la existencia es el proyecto más difícil posible, que es salirse de la misma existencia. Ujú, Entonces, por eso es un, es un, es un cometido descomunal que tiene que hacerse con mucha paciencia porque es algo que toma mucho tiempo. Entonces, el limar las impurezas toma mucho tiempo, toma innumerables vidas. Ahorita estamos en un punto muy privilegiado, aquí, todos los que estamos aquí, por estar, el hecho de estar aquí, ya eso marca un punto de avance eh, buenísimo, ¿sí? Pero falta mucho, porque Roma no se hizo en un día. Entonces, no hay que ver tanto qué tanto falta o sentir eso de que sientes que pues no, no, no obtienes esos insights, etcétera. Eh, la cosa es con calma en ese sentido, ¿no? Ahora, hay ciertos, por ejemplo, hay un tip que yo quería compartir hoy, que en este momento me estoy acordando, que es importante porque todos ustedes son practicantes de meditación. Tienen mucha experiencia, tienen muchos años de experiencia, tenemos, pero a veces pudiera parecer que efectivamente la práctica se estanca. Hay un detalle muy interesante cuando uno analiza ya más en detalle, por ejemplo, en el Avijja Sutta, en el primero que leímos, el desarrollo de, por ejemplo, la atención plena con comprensión clara. ¿Sí? Entonces, atención plena es sati, pero va acoplada con comprensión clara. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que comprender claramente? Son cuatro cosas que son la, la intención, nuestras intenciones, y tenemos que entender en segunda parte lo adecuado de esas intenciones, lo que sería propio o no propia, o adecuado o no adecuado, es esa segunda consideración, ¿sí? esa, esa, esa comprensión de lo que es adecuado es importante. Después, la tercera parte es la comprensión del ámbito en el que debemos practicar. Y el Buda mismo lo dice, ese ámbito son los cuatro fundamentos de la atención. El venerable Siddhananda escribió un libro genial porque ahí explica muy bien lo que es sati sampayana, ¿no? Atención plena con comprensión clara. La cuarta parte de la comprensión clara es la comprensión de no ilusión, de no ofuscación, ¿sí? Pero eso ya es un entendimiento.
propiamente, ¿sí? Que determina qué es lo que es ofuscación y qué cosa es lo que libera a la mente de esa ofuscación o le da claridad con respecto a algo. Bien, aquí en cuanto a nuestra práctica, el problema muchas veces es que llegamos a un punto en que nos estancamos porque no estamos poniendo suficiente atención en la primera parte de la comprensión clara, que es precisamente la parte de la intención, de la motivación. Es decir, lo que tenemos que analizar es nuestras motivaciones y nuestras intenciones, pero no solamente en la práctica, sino en todo momento en el que estamos despiertos. Entonces, sí, a veces somos muy buenos en el cojín, pero una vez que nos levantamos del cojín, nos perdemos en innumerables cosas. Y eso es lo que impide ese salto o ese progreso más rápido. Nuevamente, esto es algo muy profundo porque uno tendría a bien poner muchísima atención a todas las intenciones que surgen en la mente a lo largo del día. No solamente las grandes intenciones, sino las pequeñas, porque esas pequeñas intenciones son las que van moldeando a la mente y no solamente moldean a la mente, pero tienen consecuencias. ¿Por qué? Porque son karmas, aunque sean muy pequeñas. Entonces, ¿cuántas veces en el día, por ejemplo, surgen intenciones que están acopladas con la aversión, por ejemplo, con la aversión, pero digamos, es una manifestación tan débil que simplemente no tenemos la atención y se pasa. Y actuamos sobre eso, aunque sea nada más a nivel mental, ¿eh? Ya ni siquiera considerar el nivel verbal o el físico. Dejen ustedes eso. Es a partir del este escenario, este drama se da en el nivel de la mente exclusivamente. Y eso marca precisamente la diferencia entre un progreso rápido o un progreso lento. Es decir, tenemos que empezar a cultivar la mente, a desarrollarla para darle más atención a estos momentos en los que surgen todas estas pequeñas intenciones, ¿sí? Estar plenamente consciente de ellas. Como el procesamiento de las mismas es como cuando hacemos vipassana. Nos damos cuenta de que surgen y simplemente practicamos la restricción sensorial al no reaccionar a través de la palabra y no reaccionar a través del cuerpo con respecto a estas intenciones que surgen. Pero es importantísimo notarlas. ¿Y qué es lo que sucede? Porque además esto es más, digamos, el recoveco es más profundo, ¿no? Porque involucra el aspecto de una honestidad con uno mismo. Porque ya a este nivel, ya los demás ya no atestiguan nada. Es totalmente interno, ¿sí? Y uno se da cuenta muchas veces a estas alturas, si uno realmente ve bien las cosas, uno se da cuenta de que, híjole, todavía me falta todavía no tengo un 100% de honestidad conmigo mismo. O sea, todavía veo que me engaño en estas pequeñas cositas aquí y allá. No hay concordancia entre lo que está sucediendo y lo que es el lineamiento que nosotros mismos nos establecemos, ¿no? Entonces, esto sucede cuando uno empieza a poner más atención, entonces uno empieza a ver esta realidad interna y es más sutil. Digo, esto es para meditadores. Esto que estoy diciendo no me lo va a entender nadie si no es un meditador. Entonces, ese es el paso importantísimo. Checar esas intenciones, esas motivaciones y el nivel de honestidad. Pero estamos hablando, el nivel de honestidad que se requiere ya no es una honestidad que al romperse se rompen los preceptos, no, eso es muy burdo. No, 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 estos son
Estas son cosas internas muy sutiles, pero que están siendo apoyadas por las impurezas, por las raíces del deseo, la aversión y la ignorancia. Y nosotros estamos siendo complacientes, complacientes porque no hacemos el esfuerzo y no tenemos la atención para seguirles el paso a estas cosas y tener una autocrítica súper honesta, ¿no? Es una cosa muy interesante, digo, y a veces esto genera en el practicante, cuando uno empieza a poner atención a esto, genera hiri y otapa, ¿no? Genera vergüenza moral y genera temor moral, porque se da uno cuenta, híjole, no, o sea, no soy realmente 100% honesto, ¿no? Aquí estoy siendo chuequito, chuequito, es algo muy menor, es algo muy chiquito, ¿de acuerdo? Sí, pero como queremos iluminarnos, lo chiquito y lo pequeño es como si fuera el Himalaya, como obstáculo. Es precisamente lo que no nos permite dar el salto, ¿no? Entonces, por eso uno tiene que realmente eh, concientizar esto en una forma muy, muy profunda, muy, muy, muy profunda. Y empezar a, digamos, a ver las cosas con más cuidado, a hacer más, eso implica más esfuerzo. Y es que no hay de otra. Pero es un esfuerzo que ya no es el mero esfuerzo en el cojín, es el esfuerzo constante, ¿no? De estar supervisando la mente, tener la voluntad y la energía para mantenerse en esa supervisión. ¿Qué es lo que hacen los monjes y las monjas? Ese es el trabajo diario, no tienen otra cosa que hacer. Entonces hacen eso, ese es su chamba. Pero nosotros, siendo laicos, eh, el principio es el mismo. Tenemos que hacerlo. Es un poquito más difícil para nosotros, ¿sí? Porque hay tanta distracción, tantas actividades. Pero a pesar de esto, a pesar de que hay actividades, distracción, la mente es la mente. Y quien controla la mente es uno mismo. Y uno decide si la controla o no. Uno decide si la ve o no la ve. Uno decide si la ve con esfuerzo y dirige la atención apropiadamente o no. Entonces, eso se los dejo así como nota porque es muy relevante, es importantísimo. Es la diferencia entre dar el paso y no dar y mantenerse nada más a cierto nivel, ¿no? Porque sí, claro, si uno logra seguir los preceptos, uno no transgrede por medio del lenguaje y no transgrede por medio de la acción física, pues está muy bien, pero eso se queda ahí nada más. El que aspira al desarrollo de sabiduría tiene que ir más allá de eso, ¿no? Por eso hacemos la distinción entre lo que es eh, los preceptos, la práctica de los preceptos y la práctica de la virtud. Entonces, los preceptos son meros lineamientos que seguimos, que regulan el habla y la acción física, pero la virtud es toda una serie de prácticas que van más allá de meramente seguir los preceptos. La virtud es ya en una forma más esencial el desarrollo de hiri y otapa, de esa vergüenza moral y ese temor moral, pero es a nivel mental y a nivel sutil, ¿sí? Porque no es burdo, es sutil. El problema, digamos que somos practicantes de nivel medio. El problema es que ese nivel medio necesita una mayor sutileza en la atención y en el esfuerzo para dar el gran salto. Entonces, no es fácil, no es fácil porque se interponen los impedimentos. Se interpone la flojera, se interpone la agitación, la falta de atención, la distracción, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, pero no hay de otra, no hay de otra, eh, como decía el Buda, ¿no? Mi doctrina es 100% de esfuerzo, 100% de esfuerzo. Cualquier doctrina
que sea deficiente en esfuerzo, decía el Buda, en ese sentido es una doctrina, en esa medida, es una doctrina perniciosa, dañina, ¿no? La suya es 100% esfuerzo. Entonces, eh, bueno, lo dejo ahí porque es para la reflexión es muy bueno. Tener siempre en cuenta este punto sutil, ¿no? De sati sampayaña, atención plena con comprensión clara. Es que esa es la claridad que se requiere, es la claridad para ver las pequeñas, los recovecos que tenemos en la mente. Verlos, escudriñarlos, limpiarlos y sacarlos, sacar el polvo. Y eso es lo que nos va a permitir ir más adelante. Bueno, entonces lo dejamos aquí y ya con eso concluimos el aspecto de lo de entendimiento correcto. Y ya para la siguiente sesión, ya les enviaré yo un SUTA en los próximos días para que lo estudien y nos abocamos a estudiarlo. ¿Sale? Que estén muy bien, contentos y en paz. Sadhu. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias. Gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Javier. Un abrazo a todos. Saludos a todos. Saludos. Saludos. Bye.